Bueno, buenas tardes a todos, muy bienvenidos. La verdad es que es de agradecer el miércoles hayáis hecho ese hueco en la agenda para estar aquí. Tampoco es que os atribuya mucho mérito, porque claro, con las personas que tengo detrás, pues la verdad es que se puede hacer un hueco y además grande, ¿no? Bien, pues nada, yo presentarme, soy Alfredo Martínez, director del Colegio del Pilar, y un poco soy el que abre el acto, pero el que, bueno, pues quiere decir alguna cosa que consideramos desde el colegio importante, pero quizás sea algo que no nos importe, pero bueno, vamos a ver, es un reto. Yo lo que quiero es explicar cómo nació este foro, ¿no? este debate sobre educación, cuál es su finalidad, cuál es su espíritu. La pretensión es que sea una cita anual, y bueno, pues es un momento de pues hablar entre gente que o bien estamos directamente implicados en la educación de los niños y de los jóvenes, o bien pues es un tema que siempre nos toca y nos afecta, estemos donde estemos y en el ámbito en el que estemos. El foro tiene un nombre porque nace de un testimonio. El testimonio se llama José María Salaberry, un sacerdote marianista que fue director del colegio y bueno, luego después de un camino intenso en la congregación llegó a superior general y luego volvió a Valencia y vivió lo que él llamaba los años de prórroga, 26 años, nada más y nada menos, gracias a Dios, porque la verdad fue una suerte tenerlo durante ese tiempo, ¿no? Porque aprendimos mucho los educadores que estábamos en el colegio, aprendimos mucho de él. Fue un educador convencido que en educación no hay barreras, que todas las iniciativas aportan si se basan en la verdad del niño y del joven, si buscan facilitar el desarrollo de todas sus potencialidades. Era un hombre muy abierto, de espíritu muy abierto. Aquí hay mucha gente que lo conoce y seguro que me da la razón. Bueno, tenía una sencillez y una humildad muy atractiva. Su vida fue una búsqueda constante de la verdad. Él tenía una frase muy divertida que a mí me gusta repetirla, la dije el año pasado, la repito este año, porque decía, la verdad es mi valor preferido, pero es inseparable del amor, porque, como nos decía muchas veces, una verdad lanzada sin amor es una pedrada. Esta mentalidad abierta e integradora de José María es la que nosotros queremos que reviva en este foro, en este debate. Un foro público y abierto, donde nos podamos encontrar con tranquilidad, hacernos un poquito a la noticia inmediata sobre educación, a esa que nos convulsiona un poco, debate tranquilo, sereno, en profundidad. Por eso hemos traído a las personas que hemos traído, que luego se os presentará. Hemos tenido mucha suerte, porque nos hemos juntado dos instituciones, el colegio y las provincias, con un mismo afán, y es contribuir de alguna manera a este debate sosegado, profundo sobre la educación. Yo no quiero terminar sin volver a darle las gracias a Pablo Salazar, que es jefe de redacción de las provincias, adjunto a dirección, ha sido padre del colegio, antiguo alumno del colegio, muy vinculado al colegio, pero la verdad es que con su ilusión pues, ha hecho que esto sea como lo veis ahora, y además que tenga posibilidades de ser una cita anual, como os he dicho antes. Yo nada más desearos que disfrutéis de esta suerte que tenemos de reunir a esta gente, y ya le paso el micrófono a Pablo para que presente el acto propiamente dicho. Pablo, adelante. Tú puedes hablar de ahí, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro, tercer foro José María Salaberry. Los que hemos estudiado en el Colegio del Pilar o hemos llevado a nuestros hijos al colegio sabemos que el Colegio del Pilar es algo más que un colegio. Y los valencianos creo que también saben que las provincias es algo más que un periódico, es también un lugar de encuentro, un foro de opinión, punto de debate. Y en estos tiempos tan convulsos y políticamente a veces tan complejos, el encontrar sitios donde un colegio especial
y un medio de comunicación tan enraizado en la sociedad valenciana se encuentren y organicen algo como lo que hoy nos trae aquí, pues creo que es un auténtico lujo. Como es un lujo el cartel que hoy tenemos para hablar sobre educar en y para un mundo digital, en el que en primer lugar contamos con, como no, Javier Cortés, que siempre cuando le digo, ¿cómo te presento, Javier? Profesor. Javier Cortés, profesor, lo conocéis todos, pues otra institución dentro del Colegio del Pilar. A mi derecha está Daniel Inenariti, que es catedrático de Filosofía Política, investigador iberbasque en la Universidad del País Vasco, titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Europeo de Florencia, muchas cosas más, autor de libros, articulista en los periódicos de Vocento, entre otros, pero por no alargar, pues nos quedamos con eso. Como José Antonio Marina, pues también, por resumir brevemente, es catedrático de bachillerato, Premio Nacional de Ensayo, Premio Pinar de los Ríos de Innovación Educativa, autor de innumerables libros, mismo de otros muchos títulos, etcétera, etcétera. Su último libro, que acaba de salir hace unos días o hace unas semanas, corrígeme José Antonio, es Historia Universal de las Soluciones. Creo que el subtítulo, este sí que me ha llamado mucho la atención, es En busca del talento político. ¿Es así? Así mismo. Si se van a encontrar ustedes, me lo dicen. Bueno, te has adelantado. Javier, cuéntanos qué hacemos aquí y de qué va esto. Bueno, pues esto va de dos realidades que son muy intensas para nosotros. La primera es la educación, que es lo que trata. Y segundo, pues todo lo que tiene que ver con el mundo digital. En definitiva, el objetivo de la educación, como todos sabemos, es proporcionar instrumentos a nuestros alumnos para que se relacionen con el mundo, consigo mismos, con los demás. Pero ahora hay una cosa nueva que se llama el mundo digital, que no existía hace 40 años. Nosotros establecemos relaciones con el mundo digital. Entonces se trata de ver cómo tenemos que educar sobre ese mundo y para ese mundo. Entonces yo, aparte de manifestar mi placer por encontrarme con Daniel y con José Antonio, ya les lanzo la primera cuestión. Hablamos del mundo digital, pero no es lo mismo la inteligencia artificial que el metaverso, que los móviles. ¿Podríamos intentar definir la cosa? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta nueva realidad que acaba de llegar? Bueno, que acaba de llegar, no, que ha llegado ya. Bueno, pues como decían los antiguos lógicos, conviene comenzar por la definición del nombre. Mundo digital viene de dígito, que significa número. De hecho, en francés lo llama le monde numérique, el mundo numérico. ¿Qué es? Pues comienza con un descubrimiento que todo el mundo tenía a la vista y no le habíamos dado importancia que tiene y que ha tenido ahora, que es que cualquier número se puede explicar en base 2, se puede escribir en base 2, es decir, utilizando solo dos números, el 0 y el 1. Primero, que cualquier tipo de información se puede cifrar numéricamente, de manera que se puede, cualquier imagen, cualquier palabra, cualquier sonido, se puede trasladar a números. Y tercero, que cualquier número en base 2 se puede transmitir electrónicamente con un simple interruptor que pase o que cierre la corriente. Con eso, lo que se puso a disposición de todo el mundo es una gigantesca manera de transmitir cualquier tipo de información a cualquier distancia con un coste muy bajo y, por lo tanto, poner a disposición de todo el mundo gigantescos reservorios de información. Y eso se ha hecho fundamentalmente en cuatro formatos importantes para la educación. Uno, más elemental, son los ordenadores, que tienen una gigantesca memoria, es decir, que almacenan una cantidad enorme de datos con los cuales se puede operar. Eso que significa computar, por eso empezaron llamándose computadoras. En segundo lugar, los móviles, y en especial los móviles inteligentes,
que es un modo de captar y de transmitir información o de captar y transmitir imágenes y música. En tercer lugar, las redes. Las redes fueron una aplicación de este sistema, entre ellas la red más conocida es Internet, y eso supuso una capacidad de transmitir y de relacionar puntos de creación y de recepción de información. Y cuando en el 2010 se pone en contacto con los móviles inteligentes, aparece yo creo que la revolución que ha influido más en la vida de todos. Es un teléfono inteligente conectado a Internet. Y en cuarto lugar, la inteligencia artificial, incluido el metaverso, que eso ya es otra aplicación en este momento muy sofisticada, muy eficiente y además que está yendo a una velocidad que los que estamos en este lado desde hace mucho tiempo no esperábamos. Este es el mundo digital y sus manifestaciones más llamativas y los que influyen más en educación, y cada uno de ellos forma un conjunto de posibilidades y genera un conjunto de problemas. Porque cuando aparece un tipo de tecnología muy de ruptura, muy nueva, la primera generación que tiene que hacerse cargo de ella, esa generación de transición, siempre lo ha pasado muy mal. Digo que fuera el invento del vapor, el invento de la imprenta, el invento de la desbotadora de algodón, en el momento, los primeros que tienen que sufrir ese cambio es una generación que sufre mucho porque cambian los puestos de trabajo, porque cambian las personas que eran habilidosas en una cosa, no son habilidosas en esta, de manera que el momento de la transición a una nueva tecnología es siempre muy complicada y debemos hacer lo posible por simplificarla. Y después llamar la atención sobre esto es una técnica, efectivamente todas las técnicas lo que hacen es ampliar las posibilidades del ser humano. Las técnicas que son físicas, como los motores o las palancas, lo que hacen es ampliar nuestra posibilidad de manejar objetos físicos. Pero hay unas tecnologías que son tecnologías de la inteligencia, que entonces lo que nos permiten es ampliar la cantidad de funciones mentales que nosotros podemos desarrollar. Entonces, una tecnología de la inteligencia por la escritura, una inteligencia de la escritura, una tecnología de la inteligencia fue la notación algebraica o la notación musical, permitieron hacer cosas que sin esa tecnología éramos incapaces de pensar, ni siquiera de imaginar. Bueno, el mundo digital lo que nos proporciona es una nueva herramienta o tecnología de la inteligencia que si lo utilizamos nos permite pensar y hacer cosas que sin esta tecnología no podemos hacer. Pero para ello lo que tenemos que hacer es educar la inteligencia natural, que es la que se encarga de utilizar la inteligencia, las herramientas artificiales o la inteligencia artificial o las herramientas tecnológicas, el mundo digital. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo debemos formar a la inteligencia humana para que sepa aprovechar las posibilidades que le ofrece el mundo digital. Y ahora ya que he colocado el toro en suerte, como dicen los taurinos, ahora ya Daniel que se encargue de resolver las cuestiones. Daniel, un segundo, antes de que intervenga, se me ha olvidado comentar que tenemos, como el año anterior, a Luis Longedo, que está haciendo una creación, una actividad artística relacionada con el foro, y que al acabar él nos explicará lo que es. Daniel. Bueno, buenas tardes, buena vesperada. Además, como Pablo ha hablado de cartel, que es una metáfora también muy taurina, pues podemos quedarnos en ese ambiente. Bueno, yo no me siento capaz de mejorar el mapa que ha hecho José Antonio, simplemente añadiría una cosa que yo creo que es el núcleo duro del problema que tenemos, que es, permitirme la simplificación, durante la historia de la tecnología la humanidad ha generado instrumentos que de alguna manera estaban bajo su control, ¿no? Y no era demasiado complicado, en fin, te podías cargar una rueda, aquí podías tener un accidente, pero no había excesiva complejidad. Hay quien las ha llamado máquinas triviales, ¿no? A partir del descubrimiento, la invención de esto que llamamos inteligencia artificial, el núcleo del paso, que implica este cambio,
es que hemos desarrollado una tecnología que tiene una cierta vida propia. Y esto nos llena de angustia, al mismo tiempo de emoción. Es decir, no estamos ante un medicamento que se aplica y tiene un efecto determinado, un botón que le das y entonces se enciende una luz, sino que estamos ante una tecnología muy sofisticada que alguien lo ha definido, que hemos entrado en la etapa de la postprogramación. Es decir, los humanos ahora mismo estamos diseñando cosas que escapan de alguna manera de la previsión de sus creadores y que tienen una cierta vida propia, ¿no? Por cierto, algo no muy diferente a lo que hacéis en este colegio, ¿no? Que tenéis gente delante a la que no adoctrináis, sino que formáis, es decir, gente que va a tener una vida propia. Pero esta metáfora de educar a alguien, todos los que tenemos hijos lo sabemos, ¿no? Educar es crear unas condiciones para que unas personas hagan luego lo que les da la gana, ¿no? Pero tú por lo menos generas esas condiciones. Pues esto es lo que nos está pasando con la tecnología, ¿no? Y por eso hablamos de una sociedad llena de cajas negras, es decir, de desarrollos que es muy difícil controlar previamente, ¿no? No sé si he matado el toro, yo creo que no, que tampoco se trataba de eso. No lo mates todavía. Sí. Pero si esto es así, si comparamos esta nueva realidad, siguiendo con lo que decía José Antonio, de que es un instrumento que amplía posibilidades, si comparamos esta llegada de estas nuevas herramientas con otros cambios históricos, ya que ambos dos sois grandes seguidores de la historia, analizando la evolución de la propia cultura, ¿qué tiene de especial este cambio con respecto, por ejemplo, al cambio de la luz, o al cambio del motor de explosión, o al cambio de la máquina de vapor, o al cambio de la imprenta, o al cambio de la agricultura? Pero todos esos cambios han ampliado, como dice José Antonio, las posibilidades de la humanidad, ¿no? Pero, ¿qué tiene de especial esto? Bueno, yo creo, en primer lugar, para compararlo, deberíamos compararlo con el resto de tecnologías de la inteligencia. Bueno, posiblemente la invención de la escritura y la invención del sistema numérico fueron poderosísimos. Lo que hay ahora es, primero, que la nueva tecnología, por centrarnos en la inteligencia artificial, entonces pone a disposición. Es como si nos saltáramos varias etapas educativas. Una persona con relativamente poca educación puede manejar conocimientos de alta complejidad. El problema está en que sabe usar conocimientos de alta complejidad, no que comprenda los conocimientos de alta complejidad que está manejando. Y ahí estamos viendo una especie de desajuste, porque vemos que hay muchas personas que pueden manejar conocimientos sofisticados sin entenderlos. Y eso acaba produciendo una cierta sensación, por una parte, de soberbia, pero de soberbia bastante estúpida, porque estoy pensando que sé una cosa de la cual no sé nada más que utilizar. De lo que ha dicho Daniel, no estoy tan seguro de lo que dice Daniel por una cosa. Porque si concedemos demasiada autonomía a los sistemas de inteligencia artificial, en realidad a los sistemas tecnológicos, parece que entonces no tiene responsabilidad nadie de lo que pueda suceder con la tecnología. Y no, aunque la tecnología tiene su propia dinámica, y aunque es verdad que los sistemas de inteligencia artificial pueden aprender por su cuenta, y muchas veces no sabemos lo que están aprendiendo, sin embargo, creo que debemos reconocer que quienes están diseñando los sistemas de inteligencia artificial pueden dirigir la inteligencia artificial en un sistema, en un camino, en otro, que en este momento hacia donde han dirigido las tecnologías de inteligencia artificial es a la recopilación de datos, a los sistemas de vigilancia y control y al sistema de automatización, con lo cual por lo que mucha gente piensa que son unos enemigos y un peligro, porque el que tenga datos de todos es un peligro, el que se utilice para vigilar a la gente es un peligro, y el que se automatice en los puestos de trabajo es un peligro, pero que sin embargo podríamos haber creado un tipo de inteligencia artificial, y ojalá lo hagamos, que no entre en competición con nosotros, que no sea un peligro para nosotros,
sino que sea un aumento de nuestras posibilidades. Es que hacia donde vamos es a una inteligencia aumentada, que además es lo que necesitamos para enfrentarnos a una realidad aumentada, que es la que nos proporcionan también estos mismos medios tecnológicos. ¿No te parece, Daniel, que no debemos eludir la responsabilidad de las grandes tecnológicas porque están dirigiendo? Sí, yo no digo que no haya responsabilidad ni posibilidades de configuración del entorno tecnológico, en cuyo caso no estaríamos hablando de aquí, sencillamente estaríamos rindiéndonos a un fatalismo histórico, ¿no? Evidentemente que hay una posibilidad y además hay que explorar, ¿no? Y yo trabajo sobre eso, ¿no? Pero esa responsabilidad es compleja. No nos obliga solo a mirar a los diseñadores, sino que nos obliga a mirar también a los datos con los cuales entrenan los algoritmos, al uso que de esas tecnologías hace la gente, porque el uso de la tecnología, el uso del algoritmo modifica también la naturaleza del algoritmo, ¿no? No quiero entrar aquí en grandes abstracciones, pero que pensemos que esto es una cadena que conecta diseñadores, usuarios, autoridades públicas, muchísimas cosas, ¿no? Un ejemplo que creo que puede ser ilustrativo del problema que tenemos, o sea, de lo difícil que es afrontar este asunto. Cada vez conducimos coches, por quedarme en el terreno de la automatización, que es como más visual, cada vez conducimos coches que controlamos menos. Yo no puedo adelantar, con el coche que tengo ahora, no puedo adelantar sin señalar antes. Intento adelantar y el coche no me deja y me recuerda, y yo lo he comprado así. Es más, todavía el coche es más poderoso sobre mí porque no me deja dormirme al volante. Yo el coche que tengo, si nota que no aprieto bien, porque es una cosa que a mí me da mucho miedo, dormirme al volante, ¿no? Y entonces compré una aplicación que, si nota que llevas un tiempo sin apretar bien no penséis que tengo un Ferrari, ¿no? Y va bajando la velocidad, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Pues esto es una señal de que los humanos hemos descubierto que estamos generando una tecnología respecto de la cual no queremos ser estrictos controladores. Si yo fuera estricto controlador de, en este caso, la tecnología del automóvil, entonces no tendría, por ejemplo, yo no tendría freno ABS. ¿Qué es un freno ABS? Es un freno que me desobedece. Yo vivo en un pueblo y pasan jabalíes por la carretera continuamente. Si a la vez que me ocurre esto, tiendo a frenar el coche de una manera tal que me mataría. El coche dice, no me obedece. ¿Qué inteligencia humana hay en una tecnología que calcula bien el grado de docilidad y de deslealtad respecto del dueño? Yo creo que no podemos resolver este tipo de problemas anulando toda la potencialidad que hay en una tecnología, parte de cuya potencia tiene que ver con una cierta emancipación de nuestro control directo. Me ha salido esto muy abstracto, ya perdonaréis, a estas horas de la tarde se me corta. La culpa es de José Antonio. Pero sí, bien, si os parece, vamos del planteamiento global inicial, vamos a pasar o a bajar al terreno educativo, es decir, a cómo esas tecnologías se están implantando y cómo están afectando a la enseñanza. Os pediría también una reflexión general, aunque luego bajemos a casos concretos. Pues empezamos por los ordenadores. Los ordenadores, cuando se pusieron al alcance de todas las personas, pues mucha gente pensó que el problema educativo estaba resuelto si dotáramos a cada alumno de un ordenador. Bueno, esa esperanza quedó absolutamente frustrada. Las encuestas que tenemos de la COE, después de muchos años, han visto que no ha habido realmente un gran progreso en el uso de pantallas, a mi juicio porque las hemos utilizado mal. Se han utilizado los ordenadores como modo de acceder a la información, y el problema que tienen nuestros alumnos no es de acceso a la información. El problema que tienen nuestros alumnos es de aprendizaje y de comprensión de la información. Entonces, los ordenadores, las pantallas, para entenderlos, no lo hemos sabido introducir en el propio proceso de aprendizaje. Teníamos un camino muy sencillo para hacerlo, que es aprovechar los ordenadores
para poder personalizar la educación, que era lo que siempre hemos deseado. Un profesor no puede dedicarse a cada uno de los alumnos, pero teniendo la ayuda de un sistema informático, sí podemos graduar la rapidez de aprendizaje de cada alumno, adaptar cada uno de los programas a cada alumno, saber en cada momento lo que el alumno sabe y lo que el alumno está aprovechando, tener sistemas de autoevaluación automáticas que permiten al alumno él mismo saber si está aprovechando o no. Eso no lo hemos hecho, de manera que hemos desaprovechado la enorme capacidad que tenían los sistemas, los ordenadores, para mejorar la enseñanza. Si somos lo suficientemente listos, lo haremos, pero por ahora no lo estamos haciendo. Respecto a los móviles, nos están produciendo muchísimos problemas. Pero no solo por la adicción al móvil, es decir, que nuestros alumnos estén utilizando los móviles un promedio de 4 horas al día, en sí es un problema. Pero además, si el uso de pantallas sabemos que restringe y disminuye la capacidad de atención, la capacidad de atención voluntaria, que es la que yo pongo en las cosas aunque no me interese, y en cambio los móviles lo que desarrollan es la atención involuntaria, que es si cambio los estímulos, aprenden de atención. De manera que estamos aumentando el automatismo de la atención involuntaria y estamos reduciendo nuestra capacidad voluntaria de atención, que es el eje de la inteligencia y que es el eje de la voluntad y que es el eje del comportamiento libre. De manera que cuando estamos hablando de atención voluntaria, estamos hablando del centro de una persona libre. De manera que estamos hablando de palabras mayores. En segundo lugar, que no sabemos, lo que no somos conscientes de que cada vez que nosotros estamos eligiendo una cosa en la pantalla, en el fondo estamos eligiendo lo que cientos de investigadores muy inteligentes están trabajando para que nosotros elijamos eso en vez de otra cosa. Es decir, que todo el sistema de dirigir las elecciones, las decisiones a través de la pantalla está dando origen a departamentos enteros universitarios de la persuasión a través de ordenadores. De manera que eso de pensar que nosotros somos libres porque puedo elegir una aplicación en vez de otra, eso no es verdad. Hay una especie de teledirección de nuestro uso de los móviles que no nos importa porque nos proporcionan muchísima comodidad. Y como nos dan comodidad, ¿para qué nos vamos a meter en más problemas? Cuando hace ya 15 años una genia de esto, que era Sandro, que era en aquel momento la directora de Facebook, puso una cosa que nos parece intrascendente, los like en las pantallas de Facebook. Eso fue una herramienta absolutamente gigante de adicción. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un like, eso es un pequeño premio que recibe quien recibe el like y por lo tanto va a querer seguir recibiendo esos likes y va a hacer lo que fuera por tener esos likes. La última cosa, la inteligencia artificial, naturalmente que va a tener una importancia enorme en la educación y espero que para bien, si nos damos cuenta que tenemos que educar a nuestros alumnos en un formato distinto de inteligencia. Toda la educación es construcción de la memoria. Eso de que se dice, no, eso de aprender las cosas de memoria es con lo que se aprende, punto. Se acabó. Educar es construir la memoria intelectual, la memoria afectiva, la memoria de procedimientos, la memoria muscular, las habilidades, todo eso es memoria. Entonces, ¿qué pasa? Que con la gigantesca ayuda que vamos a tener de los sistemas de inteligencia artificial, nuestra memoria personal va a tener que estar en dos formatos. Hay cosas que vamos a tener que aprender de memoria en nuestra cabecita y hay otras que vamos a poder dejarlas a que estén en nuestros ordenador. Cada vez que un alumno dice, ¿para qué lo voy a aprender si lo puedo encontrar?, se está condenando al analfabetismo. No, si no lo sabes, no lo vas a entender. De manera que lo que tenemos que hacer es empezar a diseñar, y no tenemos más de 5 años para hacerlo, empezar a diseñar todo un sistema de aprendizaje en que sepamos con claridad qué es lo que tiene que aprenderse con base neuronal
y qué es lo que podemos hacer descansar en nuestros bancos de datos que estén en nuestra memoria de ordenador. Eso no lo estamos haciendo y por lo tanto acabará decidiendo las grandes tecnológicas serán las que terminarán decidiendo. Y ya, pues más te toca a ti. Vaya, no me has dejado nada ya por resolver. Decía Norbert Wiener, uno de los creadores de la inteligencia artificial, decía, el panorama, no penséis que el panorama va a ser, el horizonte al que nos encaminamos va a ser gente tumbada en la hamaca que es servida por robots, sino más bien, lo decía, no recuerdo la expresión literal, algo así como un combate durísimo contra los límites de nuestra inteligencia. O sea, vamos a eso, no penséis en la hamaca, pensáis en un combate. ¿Qué significa combate? Combate significa que tenemos que volver a definir en este contexto qué significa inteligencia. Seguramente está la famosa maldición de la inteligencia artificial, que es cuando descubrimos que la máquina nos gana al ajedrez no será tan inteligente, ¿no? Cuando nos gana algo tampoco será tan complejo. Pero en parte es verdad que las máquinas y ahora la inteligencia artificial van a empujar los límites hasta tal punto que vamos a tener que justificar muchas cosas. Yo dentro de 2 semanas tengo en un congreso en Madrid, que vamos a los diputados, una reunión por el mundo de la cultura, la gente está muy preocupada, porque claro, la huelga de guionistas de Hollywood, el copyright, ahora el programa este último que genera imágenes a partir de textos y tal. Entonces, la gente está muy nerviosa, ¿no? Bueno, a ver qué les digo para tranquilizarles, pero hay una parte que creo que la inquietud es buena que la tengamos, que es lo que yo estoy generando es creatividad de verdad. Si esto lo hace una máquina, a lo mejor lo que yo hago no es tan interesante. Voy a poner un ejemplo de mi experiencia personal. Cuando yo empecé a dar clases en la universidad, que como se puede ver, pues no fue hace muchos años, ¿no? A pesar de mi juventud no existía internet, no había internet. Y entonces yo lo suelo resumir diciendo, yo me dedicaba el 90% de la clase a dar información a la gente que carecía de información, que no tenía acceso a la información. Con el paso del tiempo, yo esto tampoco es que lo haya reflexionado mucho, creo que es más bien retrospectivo, ¿no? Lo que yo he ido haciendo es cada vez dedicaba menos tiempo a dar información y más tiempo a dar claves para, como decía José Antonio, para contextualizar esa información o para que la gente supiera buscar bien o para que la gente supiera si había encontrado lo que estaba buscando. Operaciones que requieren mucha más inteligencia que la de simplemente suministrar datos, ¿no? Bueno, esto también nos está obligando a todos los que nos dedicamos al mundo de la educación a pensar si lo estamos haciendo bien, si lo que hacemos tiene sentido en este contexto. Es un poco, dejadme que lo diga un poco provocativamente, pero nosotros que nos dedicamos a explicar cosas y a que la gente nos escuche, alumnos, etc., luego nos quejamos de la falta de atención. Vale, pero a lo mejor es que lo que tú dices no merece mucha atención, ¿no? O sea, a lo mejor yo he visto a un mal profesor quejarse de que los alumnos no le atienden, ¿no? Bueno, pues yo tampoco lo haría, ¿no? Bien, perdonar esa preocupación. Bueno, a lo mejor tenemos que dedicarnos más y reformular un poco la tarea educativa, no tanto en dar información, datos, etcétera, como dar claves para entender el mundo en el que estamos, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Luego, la otra cosa que tiene que ver con lo que decíamos sobre la memoria, la gran pregunta es, ¿tiene sentido que los humanos aprendamos tareas que luego no las vamos a hacer? ¿Quién de aquí hace raíces cuadradas en un papel? Seguramente vamos a la hoja de cálculo, ¿no? Bueno, yo sumo todo, nada. Pero hemos pasado por el aprendizaje de sumar. En la escuela nos ha enseñado a sumar y a restar, y a hacer divisiones. Y nos tiene que seguir enseñando eso, aunque luego en el futuro no las vayamos a hacer. Probablemente, aunque solo sea por el hecho de que uno debe saber de lo que se ha librado. Entonces, con el tema de la memoria yo creo que pasa lo mismo, ¿no? La memoria nos ha cambiado, de modo, yo ahora no me sé ningún número de teléfono de memoria, ¿no? Pero me he aprendido listas de reyes y cosas. Creo que el ejercicio de memoria
es muy importante, sabiendo que luego no la vamos a necesitar. Pero ese paso, ese tránsito por operaciones que luego no vas a volver a hacer, es muy importante para que sepas de lo que te has librado. Por eso yo creo que en esto discrepo de esa idea tan de moda de que los emigrantes digitales tenemos desventaja respecto de los nativos digitales. No. Yo sé perfectamente lo que era un mundo analógico, yo he vivido ahí y por tanto puedo entender mejor lo que es el mundo digital, ¿no? Y luego, una cosa respecto del tema de las recomendaciones. El problema de las recomendaciones es que son redundantes. La recomendación se basa en la hipótesis de que tu preferencia futura va a estar en continuidad con tu preferencia pasada, lo cual muchas veces es verdad. Pero en el mundo de educación, para el mundo de educación esto es muy importante, porque la educación debería ser, y lo es de hecho, un espacio en el cual se rompe esa redundancia. La gente se encuentra con cosas que no estaba buscando. Supuesto que los alumnos vienen a clase o a la universidad habiendo elegido una carrera y con unas expectativas, pero tenemos que romper esas expectativas, cosa que la primera recomendación de Amazon no hace en absoluto. Siempre nos recomendará el tipo de libros similares al que ya hemos leído, ¿no? Bueno, y yo creo que eso es precisamente, se podría decir, nosotros que somos profesores, bastante de los que estamos aquí, somos profesores no redundantes. A lo mejor nos estamos metiendo con las recomendaciones redundantes, pero puede ser que nosotros también seamos un poco redundantes. ¿Qué nivel de sorpresa, de ruptura de la expectativa, de novedad? Por cierto, aspecto en el cual las máquinas no van a competir con nosotros, porque las máquinas no saben eso, somos capaces de transmitir. Entonces parece que aquí lo que hay es que si eso que llamamos inteligencia artificial, que es una realidad nueva, nos tiene que plantear ciertas preguntas sobre la calidad de nuestra propia inteligencia y el desarrollo de nuestra propia inteligencia, ¿no? Hace poco leí una entrevista en La Guardia de uno que trabaja en inteligencia artificial, que decía: a mí lo que me preocupa no es la inteligencia artificial, sino el poco desarrollo de la inteligencia natural. Entonces, en esta relación de inteligencia natural e inteligencia artificial, podemos profundizar un poco en cuál es el camino sobre el que tendríamos que pensar para asegurar esa inteligencia natural. Yo el problema que veo en este momento, donde se están convergiendo muchas influencias, es que estamos perdiendo la noción de personalidad fuerte. Es decir, lo que estábamos siempre haciendo en la educación tiene dos facetas. Una, la instrucción, que tiene que saber cosas, y otra, la formación del carácter. La formación del carácter es aquel conjunto de hábitos o de virtudes que permitían tomar buenas decisiones y obrar en consecuencia. Y para eso necesitábamos personalidades fuertes, es decir, personalidades que no estuvieran absolutamente difusas, que tuvieran un claro sentido de las metas, un claro sentido de los valores, un claro sentido de su propia actividad. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que las nuevas tecnologías difuminan eso. Las nuevas tecnologías lo que están es deprimiendo la idea que tenemos del sujeto humano. ¿Por qué? Porque estamos transfiriendo demasiadas responsabilidades a las máquinas. Les pondré un ejemplo con las redes. Todos vivimos en las redes, sin duda. Y hemos vivido siempre en redes familiares, en redes sociales. Bueno, ahora vivimos en redes digitales. En las redes digitales, cuando estudiáis la teoría de redes, hay dos elementos. Hay, por una parte, las aristas, los vértices, lo que enlaza una cosa con otra, y los puntos de intersección, que son los nodos. Cuando vemos una red, nos parece que lo importante son las líneas que enlazan. Ya, pero es que resulta, y efectivamente es lo que nos parece importante, por allí va todo. ¿Y qué pasa con los nodos? Pues cuidado, porque los nodos son las personas. Entonces, si hacemos muy tupida la red y muy pequeñitos los nodos, la red tiene mucha fuerza, la red hace muchas cosas, pero la personalidad desaparece. ¿Dónde ha desaparecido? En la red. Entonces, lo que necesitamos es justo intentar parar ese proceso de dilución en la red,
No, vamos a formar personalidades, seres inteligentes, inteligencias capaces de decidir, capaces de aprovechar lo que viene por las redes, capaces de intervenir en las redes, capaces de ejercer crítica de las redes, y vamos a fortalecer el sujeto intelectual. Y luego que haga uso de las herramientas que tenga a su alcance de la mejor manera. Pero lo que tenemos que hacer es fortalecer la personalidad que va a utilizar esas herramientas tan sumamente poderosas. Y eso no lo estamos haciendo, y no lo estamos haciendo porque estamos confiando, por ejemplo, la toma de decisiones en sistemas que son ajenos a nosotros. El problema que va a ser no es el problema de quién conoce, el problema es de quién toma decisión. De manera que lo que tenemos que reservar para la inteligencia humana, tú decías, Javier, ¿y qué tipo de inteligencia tenemos que formar? Una inteligencia capaz de tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones necesitamos, sin duda alguna, desarrollar los conocimientos o disponer de los conocimientos. Eso ya está hecho. Pero pues necesitamos saber gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son las que nos van a dirigir el comportamiento. Eso ya no nos lo hace la máquina. En primer lugar, tenemos que desarrollar lo que llamamos las funciones ejecutivas del cerebro. La atención, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de soportar el esfuerzo, la capacidad de cambiar de meta si vemos que nos hemos equivocado. Es decir, que esas son otras habilidades de la persona. Entonces, cada vez que intentamos decir, no, que la inteligencia artificial solo maneja información, mejor dicho, solo maneja símbolos que nosotros vamos a interpretar como información, pero no maneja, por ejemplo, valores. Y por lo tanto, la inteligencia artificial no sirve para dirigir el comportamiento. Eso tiene que hacerlo la inteligencia natural. Y por lo tanto, la inteligencia natural tenemos que formarla para que aproveche lo que tenga. Igual que aprovechábamos antes un libro, tened en cuenta que cuando aparece el libro, y eso se ve muy bien en los diálogos de Platón, había una enorme desconfianza acerca del libro, porque parecía que si el conocimiento estaba en un libro, ya no iba a estar en la memoria del sujeto, y iba a pensar que sabía algo porque tenía un libro, en vez de aprender eso. Bueno, es un poco más o menos lo que estamos pensando ahora de la inteligencia artificial. Hombre, es que si la inteligencia artificial lo tiene todo y yo no lo aprendo, es un problema. Bueno, el libro ya ahora ha pasado a formar parte de las herramientas útiles y la inteligencia artificial ya formará parte también de las herramientas útiles cuando aprendamos a manejarlo. Pero bueno, insistir, lo importante es que se está diluyendo la noción de personalidad de la gente, se está diluyendo en muchos procedimientos, y lo importante de la inteligencia es la buena toma de decisiones y la puesta en práctica de esas decisiones. La inteligencia no va dirigida al conocimiento, la inteligencia va dirigida a la acción, y por lo tanto la inteligencia artificial tiene su nicho, pero nada más que ese nicho. Por tanto, la clave al final está en la personalidad del individuo, en la formación del individuo. Claro. Pero de alguna forma, y vuelvo, porque aquí hoy tenemos profesores, padres, también jóvenes, pero por ejemplo desde el punto de vista de los padres muchas veces esperan que les dé alguien una solución al problema del uso de las tecnologías por parte de sus hijos. Mira, yo durante 12 años dirigí la Universidad de Padres, por donde pasaron más de 2.000 padres, y donde lo que estábamos intentando es ver cómo desarrollábamos la competencia educativa de los padres. Pero claro, las competencias educativas de los padres la deben desarrollar, igual que los docentes tenemos que desarrollar nuestras competencias educativas. Entonces, bueno, seguíamos un proceso de enseñanza por parte de los alumnos y aprendizaje de los problemas educativos que en cada edad del niño se presentaban. Bueno, siguieron durante muchos años y leían mucho y hacían sus ejercicios y sus experimentos, pero acabamos cerrando la universidad porque de repente los padres no querían aprender a educar, querían tener recetas para aplicar. Y el problema de las recetas es que no hay recetas universales. ¿Por qué? Porque cada caso es un caso especial. Y por lo tanto, lo que nosotros queríamos hacer es, vamos a desarrollar en ti la capacidad de que tú sepas en aquel momento lo que tienes que hacer.
En el uso de los móviles es un problema social y, por lo tanto, eso sí que tenemos que resolverlo en sociedad. Por ejemplo, en un colegio, durante las horas de clase, no hay móviles, se acabó. Y, bueno, pues que no venga ningún padre a decir, es que yo quiero que mi hijo esté conectado. No, 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 durante las horas de clase no hay móviles. Los móviles se dejan y ya está. Y después, pues que cada hora que se está utilizando el móvil, es posible que disminuya 2 puntos la inteligencia del niño. ¿Qué os parece? Pues tomarlo en serio. Pero resistir a la presión ambiental del uso del móvil es muy complicado. Y por eso lo que yo sugiero es que esas decisiones las tome un centro entero. En este centro no hay móvil. Y vamos a ver si los padres nos ponemos de acuerdo en que nosotros, los padres de los alumnos desde el colegio, vamos a hacer que nuestros hijos solo utilicen el móvil 1 hora al día. ¿Por qué digo todos los padres? Porque ya sabéis que una de las excusas de los hijos es que todos mis compañeros lo hacen. Que en el momento que digan, no, porque mira, los padres de tus compañeros están en contacto conmigo y nosotros hemos decidido que no va a haber eso. En el momento son decisiones que deben tomarse en grupos y yo creo que el grupo mejor para tomar esa decisión es el de un centro educativo. De manera que ojalá las comunidades de padres se pusiera de acuerdo con esto y supiera que los móviles, igual que el consumo de alcohol, cuanto más tarde mejor y cuanto menos mejor. De manera que ese es un poco el consejo general. Pero ya te digo, tomarlo individualmente es muy complicado y por eso creo que ahí los padres deberían apoyarse unos a otros para tomar esa decisión, que sabemos que es la buena, pero que es difícil de implementar. También, no sé si quieres apuntar algo. Yo sobre el tema de los móviles no tengo ninguna opinión particular. Me gustaría volver un poco a la descripción del momento en el que estamos, ¿no? Porque yo creo que hay una cierta histeria digital, hay una cierta histeria ante este fenómeno que tiene que ver en parte con el desconocimiento de su naturaleza y de los efectos que va a tener y que llevan a algunos a una lógica, un entusiasmo excesivo con que las capacidades de cálculo de las máquinas o bien nos superen o bien nos exoneren de demasiadas cosas, ¿no? O bien al contrario, un temor atávico a que esto nos destroce o nos sustituya, etc., ¿no? Yo creo que a mí me gusta poner esta analogía, que creo que puede ser útil, aunque hay que hacerlo con cierta prevención. Cuando nace la fotografía, en el siglo XIX, la humanidad se hizo 2 preguntas. La primera era, ¿es esto arte? Y ahí está Baudelaire diciendo, la fotografía es un refugio para pintores fracasados, ¿no? O sea, una cosa despectiva respecto de la tecnología, ¿no? Y lo siguiente que pasó fue maravilloso, que es, ¿tiene sentido reproducir la realidad? O sea, si ya existe la fotografía, ¿tiene sentido que la técnica pictórica se dedique a copiar la realidad? Y supuso una gran liberación en la historia del arte. Si no iba a ser por la fotografía, no sé qué evolución hubiera tenido la pintura, que se liberó y dio lugar a al expresionismo, impresionismo, etc., que no eran movimientos artísticos obsesionados con reproducir la realidad. Bueno, en buena medida, lo que pasa con esta tecnología es que ella se encarga de reproducir la realidad y a nosotros nos exoneran ciertas cosas. Y yo creo que yo quería dar también un mensaje positivo, ¿no? En este mundo en el que hay tanta inquietud sobre este tema. Yo creo que la inteligencia artificial va a tener muchos efectos de muchísimas cosas, pero uno de los más importantes es precisamente que nos va a hacer fijarnos en lo específicamente inteligente de nuestras actividades. Nos va a hacer que nos liberemos que los profesores nos liberemos de la tarea aburridísima de dar información, que tengamos, que los creadores se concentren en la verdadera creatividad. ¿Sabéis que Netflix tiene un problema? Porque Netflix, los algoritmos que producen personajes, tramas, películas, series, etcétera, son redundantes, te dan lo que tú quieres, se basan en los gustos del público. Hay un problema de creatividad.
hay una huelga de guionistas que tiene una explicación, pero también hay una realidad de guionistas que han cedido el poder a unos algoritmos de recomendación y no están explorando nuevas vías de creatividad. Y estamos pensando que estos algoritmos van a hacer que nosotros no tengamos que aportar nada en ese contexto. Yo creo que es exactamente lo contrario. Vamos a liberarnos de muchas cosas y vamos a poder concentrarnos en lo fundamental. Y lo fundamental es que los humanos resolvemos problemas. Esto José Antonio es el experto y si me equivoco me corregirá. Yo creo que los humanos somos muy hábiles arreglando problemas mal definidos. Problemas, lo que un Roberts llamaba problemas salvajes. Problemas para los cuales hay muy poca información, en los que hay una gran ambigüedad, una gran incertidumbre. Eso lo hacemos muy bien. Las máquinas, en cambio, lo hacen mucho mejor que nosotros cuando hay muchos datos, hay una certidumbre, el problema está bien definido, el input, el output. Esto es magnífico, o sea, esto nos abre un espacio de colaboración humanos-máquinas fantástico. Y al mundo educativo nos obliga a pensar y a concentrarnos en dotar a quienes tenemos la obligación de educar de capacidades precisamente para gestionar problemas de ese tipo, problemas de ambigüedad, de incertidumbre, de escasez de datos, sabiendo que no van a tener ningún problema en resolver los otros. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me marcó mucho. Yo cuando se aprobó la ley del divorcio en España, me llamó mi madre, que había leído en el periódico que según esa ley se iban a divorciar la mitad de las parejas en España, ¿no? Y me llamaba muy preocupada, buscando que yo la tranquilizara, supongo, o algo así, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió decirle, pues, no me parece una tasa de éxito me parece una tasa de éxito bastante alta, ¿no? Yo creo que no la tranquilicé en absoluto, pero pensar por un momento que la decisión de casarse con alguien se hace con un estudio de mercado, perdón por la expresión, bastante deficiente, ¿no? Nos comparamos, no tenemos muchas opciones. Por otro lado, nos vamos a casar con una persona viva y en evolución, cuyo desarrollo es imprevisible. Por cierto, nosotros también. Entonces, vamos a juntar dos imprevisibilidades, un estudio de mercado insuficiente, y solo la mitad se van a romper. Mamá, esto es fantástico. Cupido lo hace muy bien, el amor romántico, no sé, no tuve ningún éxito. Pero daros con la idea. O sea, la idea es que los humanos somos buenos gestionando problemas que tienen que ver con el conjunto, no tanto problemas que se pueden parcelar, visiones de conjunto. Yo cada vez estoy más obsesionado con esta idea. Yo creo que como profesor, a mí lo que más me interesa, me dice, también preguntar, ¿tú qué explicas? ¿Por qué te gustaría que la gente que te escucha obtenga una visión de conjunto? Como decía la película esta de Amanece que no es poco, en aquellas peticiones en la iglesia, decía, danos, Señor, una visión global bastante aproximada de las cosas. Yo me dedico a eso. A mí me gustaría que la gente supiera qué es lo que está en juego, ¿no? La información, no voy a perder tiempo, el detalle, hacerse cargo de la realidad. Algo que, por cierto, las máquinas lo hacen muy mal. Las máquinas no tienen sentido común. Necesitan parcelar, pixelar la información. No compitamos con ellos, vayamos a aquello en la cual nosotros somos imbatibles. No sé, se anima un poco. Sí, lo del estudio de mercado está bien. Bueno, parece que independientemente de la receta, recogiendo la frase de José Antonio de que para educar no se necesitan recetas sino aprender a educar, una frase de estas lapidarias y con mucho sentido, quizá deberíamos intentar localizar cuáles son los puntos sobre los que tenemos que pensar. Más que buscar recetas, es decir, a ver, ¿qué preguntas me tengo que hacer como educador en este mundo que acaba de llegar? Algunas las habéis ya planteado, pero yo las recuerdo por si acaso queréis añadir. Pregunta importante. ¿Qué va a dar la inteligencia artificial
y no qué le queda, sino qué es aquello específico, propio, creativo, como decía Daniel, de la propia inteligencia natural, ¿no? Ese sería un terreno. Otro terreno sería, en este mare magnum, pues como decía José Antonio, habría que intentar focalizar la educación en aquellos elementos que permitan, por el tema de la personalidad, del carácter, etc. Una cosa muy interesante que acaba de decir Daniel, otra pregunta sería, el objetivo es dar mapas, ya sabemos que el mapa no es un territorio, pero ayuda mucho, mapas para movernos dentro de esto, ¿no? Más que darnos recetas, ¿qué otras preguntas creéis que nos tenemos que hacer como educadores para ir afrontando este reto? Bueno, a mí lo que me gusta hacer es, para ver qué tipo de modelo de personalidad nos interesa formar, es a qué tipo de persona confiaría usted su futuro. Bueno, a lo mejor eso nos agrada muchas cosas, es decir, cuáles son las competencias, las capacidades, los sentimientos, las virtudes que me gustaría tener una persona de la cual fuera a depender mi futuro. Y yo creo que eso no va a ser saber matemáticas, pero sí va a ser saber otro tipo de cosas. Vuelvo a decir que un poco la diferencia entre el enfoque de Daniel y el mío es que Daniel, cuando habla de inteligencia, habla de inteligencia cognitiva, de conocimiento, y realmente es un tema que ha tratado extendidamente en sus libros sobre la política del conocimiento. Yo creo que la función de la inteligencia es la acción, y esa es una diferencia bastante notable. Una cosa, cuando hablamos de educación, una cosa puede ser formar la inteligencia cognitiva, que sepa mucho, y otra cosa es formar la capacidad de actuar bien, que implica muchas cosas, por supuesto conocer y otras cosas más. Había una cosa que decía Gracián, que era muy pesado, pero era muy listo: de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. Entonces, cuando estamos hablando de educación, estamos hablando sobre todo de aquello que puede capacitar a una persona para elegir bien, es decir, para tomar buenas decisiones y para tener la capacidad suficiente para realizar esas opciones. Y todo eso se basa en una estructura mental que la hemos olvidado porque no somos especialmente listos en valorar las cosas, que era el concepto de hábito. La educación es fundamentalmente la creación de hábitos. Son hábitos cognitivos, el hábito matemático, eso es un hábito, que es la capacidad de poder desarrollar un cierto tipo de operaciones con la suficiente facilidad, con el suficiente grado de automatismo para que me permita hacer otras cosas al mismo tiempo y con el suficiente grado de perfección para hacerlo. Hay hábitos emocionales, hay personas cobardes y personas valientes, y hay hábitos también propios de la acción, que es lo que tradicionalmente se llamaban virtudes. Las virtudes son hábitos de excelencia y, por lo tanto, dentro de la educación tenemos que formar los hábitos de excelencia de las personas y luego dejarles que ellos ya se ocupen de utilizar la inteligencia artificial, pero que tengan esa especie de principio para enfrentarse con los problemas, para aprender con rapidez, para tomar decisiones y para actuar. Y luego dejar, porque ya, bueno, una inteligencia cuando está lanzada ya se ocupa de aprovechar las oportunidades y de resolver los problemas. Pero bueno, mi incidencia también sería sobre todo que pensemos que educar es educar para la acción, no educar para resolver problemas teóricos. Yo antes os contaba que cuando empecé a dar clase, lo que tenía delante la gente con poco acceso a la información, ¿no? Y ahora lo que tenemos es gente con poca capacidad de discriminar qué información es valiosa y cuál no, y a qué se debe atender y a qué. Ha cambiado completamente el panorama, ¿no?
Yo cuando hacía la tesis doctoral iba a Alemania en los veranos, volvía lleno de maletas con fotocopias, era muy complicado, ¿no? Ahora mismo eso es ridículo, nadie fotocopia, no hace falta ir a Alemania, en fin, vale. Ese cambio de contexto yo creo que tiene dos variables educativas que son importantes. Una, en parte lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que es muy importante hacerse cargo de las situaciones, tener una visión del conjunto, una visión general de las cosas, una capacidad de resumir, una capacidad de ir a lo esencial, lo importante. Y por tanto una época en la cual la profusión en general no es una categoría cognitiva con demasiado valor, ¿no? Y en cambio las buenas síntesis, los buenos, el ir al núcleo del problema del que se trate, que no significa una simplificación de las cosas, porque esto también tiene que ver con eso que os decía antes, de que los problemas humanos más interesantes son aquellos que tienen que ver con tener con resolver la totalidad, y que no se pueden resolver. Los problemas humanos relevantes son aquellos que no se pueden resolver por partes, ¿no? De manera que resuelves una parte, luego otra parte, luego otra parte. Por eso la política es tan complicada, por eso la educación es tan complicada, ¿no? Porque si la educación fuera ir saltando datos, no estaríamos aquí reflexionando. Aquí estamos pensando que es un sujeto emancipado, crítico, maduro. Y la otra derivada de esto, práctica, en el mundo en el que estamos, tiene que ver con que, vamos a ver, nosotros teníamos, José Antonio y yo, bueno, somos casi de la misma generación. ¿Qué más quisiera, sí. ¿no? Nosotros teníamos muy pocas posibilidades de distraernos. O sea, vivíamos en un mundo donde no había tanta publicidad, donde uno no podía ver todas las películas, no existía Netflix, cuando éramos más jóvenes. No existía Netflix, existía la primera y la segunda, la cadena de televisión, tal, ¿no? Watchet. Entonces, vamos a ser un poco, ahora que no están aquí nuestros hijos, vamos a ser un poco sinceros. Para ellos es más difícil la gestión de la atención que para nosotros. Para nosotros era muy fácil, no había dónde mirar, ¿no? ¿Cómo te ibas a distraer? Pensar, lo digo en favor de ello, ¿no? Pensar que ellos están sometidos a una carga interesantísima de estímulos que nosotros hubiéramos ocurrido. Nosotros con nuestra personalidad, nuestra manera de ser, ahora si nos ponen con 10 años, acabamos peor que ellos, ¿no? Entonces, seamos comprensivos con que ellos están en un entorno de estímulos distintos. Entonces, en ese entorno, a mí me parece que lo voy a decir así de esta manera, ¿no? Una de las funciones de la educación podría ser la de ser capaces de enseñar a qué cosas no merecen nuestra atención. Y por tanto, yo lo he dicho de otra manera una vez, si tú quieres saber si una persona es inteligente, examina el uso que hace de la papelera. Entra en el despacho, mira la papelera y haces un balance de si esa persona es inteligente y qué tipo de inteligencia tiene. Porque ves de qué cosas prescinde. O sea, a dónde no miras dice mucho de quién eres. ¿A qué cosas no te interesan? Dice mucho de tu verdadero impulso, tu verdadera vocación en la vida, ¿no? Y ayudar a gestionar bien una papelera, a concentrar la atención sabiendo cómo están, y a desvalorizar ciertas pérdidas de tiempo, podría ser una tarea pedagógica interesante, una manera de decir esto de otro modo. Si la papelera no se vacía significa algo, porque yo tengo un hijo muy inteligente pero que no... Es un problema de desorden, más que de inteligencia, evidentemente. Vale. Sí, pero fíjate, Daniel, que eso es verdad, pero ten en cuenta la gigantesca industria que hay peleando por la atención de tu hijo. Y es gente muy triste. El presidente de Netflix dijo no hace mucho que el gran competidor de Netflix es el sueño. Si consiguiéramos que la gente no durmiera, íbamos a duplicar
nuestro consumo. Bueno, pues es un poco de eso se trata. Y es que, así como tú valoras mucho, y tienes toda la razón, la capacidad que tiene la técnica, digamos, de mejorarse ella misma, yo tengo mucho respeto y en ese sentido mucho miedo a la enorme inteligencia, al enorme talento y a la enorme disposición de fondos que tienen los que están trabajando 24 horas al día por conseguir llamar la atención de sus hijos. Bueno, y no hablar solo la atención de sus hijos, el problema de la atención es un problema también de los adultos. En este momento, los adultos estamos perdiendo capacidad de atención por la misma razón. Por lo que decimos, qué barbaridad, los niños, los chicos, 4 horas de pantalla. Bueno, si cada uno de ustedes piensa cuántas horas de pantalla tiene, pues a lo mejor resultan más o menos por ahí. De manera que es una gran tentación que estamos teniendo todos, y que había un asunto que a mí sí me gustaría tener, porque es un asunto, digamos, más técnico. Cuando los neurólogos miran qué pasa en el cerebro de una persona mientras está trabajando en un asunto y se para un momento la atención para mirar al móvil y vuelve a la tarea, resulta que en ese pequeño movimiento, que puede durar a lo mejor 5 segundos, ha perdido entre el 30 y el 40% de la información que estaba manejando en la memoria de trabajo, que es justo aquello sobre lo que está trabajando. De manera que tiene que recuperarla. Es verdad que como lo hacemos con mucha rapidez, la recuperamos sin darnos cuenta, pero cuando se mide exactamente con procedimientos de análisis neurológico qué es lo que está pasando en ese cerebro ha tenido que perder ese espacio de tiempo en recuperar la atención. Cuando resulta que al cabo del día esa consulta al móvil puede repetirse de 300 y 400 veces, la cantidad de esfuerzo de atención que necesita para recuperar toda la información que ha ido perdiendo en esos pequeños fragmentos de tiempo es realmente colosal, de manera que el asunto tiene más importancia de lo que tenía eso, y que ahora empieza a pensarse que fijar la atención más de 1,5 minutos, 2 minutos, ya excede la capacidad de las personas. Eso es un disparate, pero acabará siendo verdad, y entonces en el momento que solo tengamos esa capacidad de fijar la atención, el rendimiento de las personas para todas las tareas va a caer. Tened en cuenta que nosotros, al estudiar la inteligencia, la psicología europea nunca estudió la atención como factor de la inteligencia. Lo estudió como un factor del comportamiento general de la mente, pero en cambio todas las teorías de la inteligencia que se dan incluso en las universidades orientales consideran que la atención es el eje de la inteligencia, y solo a partir del control y del fortalecimiento de la atención se puede desarrollar la inteligencia. De manera que el tema de los móviles y la atención de los móviles es más serio de lo que creemos y nos está afectando también a los adultos, de manera que todos podemos estar prevenidos sobre este tema. O sea que la multitarea no existe. No, la multitarea no existe. Existe otra cosa parecida. La multitarea es decir, yo voy a hacer 3 tareas al tiempo, de manera que las 3 puedo hacerlas al tiempo, no es verdad. Lo que sí es verdad es que nuestro cerebro tiene una capacidad prodigiosa para hacer búsquedas y tareas en paralelo. Y lo que no podemos hacer, multitareas conscientes al mismo tiempo, no lo podemos hacer. La atención es secuencial, no es en paralelo, pero nuestro cerebro sí es en paralelo. Entonces, sin ser consciente de ellos, por eso es la necesidad de automatizar funciones, nosotros podemos estar realizando muchísimas funciones al mismo tiempo sin ser conscientes de que las estamos haciendo. Y cuando entrenas bien esa función, efectivamente, lo que hace que una inteligencia se le ocurran más cosas o sea capaz de percibir más cosas, por ejemplo, el ojo clínico, ¿en qué consiste? En la capacidad que tienen ciertas personas de estar haciendo de manera automática y no consciente un análisis a través de muchos canales de un mismo fenómeno. Esa persona está viendo más de lo que ve una persona que no está entrenada en eso, que va a ir de una cosa a otra. Está viendo, pero son procedimientos automáticos
automáticos no conscientes. Lo de los procedimientos automáticos es un asunto realmente interesante, porque cada vez que nosotros conseguimos hacer un proceso mental, que pueden ser muy complicados, conseguimos automatizarlo porque lo hemos convertido en un hábito, es muy parecido a lo que sucede cuando yo bajo una nueva aplicación al móvil. El móvil era el mismo que antes, pero puede hacer más cosas. Entonces, cuando nosotros aprendemos una cosa como hábito, es decir, para realizarlo de manera automática, es como si hubiéramos bajo una aplicación, nuestro cerebro es el mismo, pero puede hacer más cosas. Y eso, por eso cuando decimos, ¿se puede ampliar la inteligencia? Sí. ¿Cómo? Introduciendo más hábitos operativos dentro de esa memoria. Y eso es lo que estamos intentando hacer dentro de la escuela. Javier, capítulo de conclusiones. Bueno, la verdad es que yo seguiría hablando con estos dos muchachos del tema, ¿no? A ver, gracias, Javier, gracias. Eso siempre da tiempo. Claro que sí. Yo creo que la primera conclusión es que no busquemos muchas recetas, sino pongámonos a pensar. Y evidentemente hay algunas recomendaciones que son claras, ¿no? Es decir, de limitación de los tiempos, etc. Pero yo creo que han salido cuestiones muy interesantes que planteaba Daniel, el tema de las dos inteligencias. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, José Antonio utilizaba la imagen esta del centauro, ¿no? En el libro que tienes escrito sobre la inteligencia. ¿Qué le queda o qué es lo esencial de una inteligencia humana y cómo utilizar la inteligencia artificial en ese asunto, ¿no? Después, todo el tema de los acentos que tenemos que subrayar en el mundo educativo en este nuevo contexto. Tener claro de qué va esto y utilizarlo dentro de los procesos de aprendizaje, no para aumentar dentro de la educación todo este estímulo maravilloso que tienen nuestros alumnos y nuestros hijos, que vienen precisamente de todos estos negociantes que lo están pensando. Y yo creo que los tiros van un poco por ahí. Se ha hablado de la personalidad, digamos, más fuerte. Daniel ha hecho mucha insistencia en el aspecto de la creatividad, que la inteligencia artificial al final es redundante sobre una serie de datos que encuentra en la red, y por tanto preguntarnos dónde está nuestra auténtica aportación y la aportación más humana. Bueno, yo creo que los tiros van por ahí. Creo además que han tenido una intervención creativa en el sentido de que nos han dado un poco el mapa de la situación y también cuáles son sus posibles peligros, pero también cuáles son los caminos para resituarnos como personas, ¿no? Al final resulta que la educación pues, va a tener que hacer lo que ha hecho siempre, y es educar a personas que se muevan en entornos distintos, porque este entorno es distinto, pero en ese mismo entorno hay que ser ético, hay que ser auténtico, hay que ser solidario, hay que ser responsable, hay que ser inteligente, etc. Y como conclusión, pues muchísimas gracias, porque es un placer escucharos, por vuestra sabiduría y por vuestra sencillez. O sea que muchas gracias. Vamos a ver que Luis Longedo nos explique la creación que ha hecho con inteligencia natural. Luis, cógete el micro y nos lo explicas. Bueno, yo me he apoyado de dos frases vuestras, de dos citas vuestras, que tenían que ver con la comunicación. Es decir, yo me planteé que la tecnología no debía impedir que estemos comunicados, que compartamos información, sentimientos. Y la cita de José Antonio es que nuestro alumnado necesita ternura, disciplina y comunicación. Y la cita que he escogido de Daniel es que la mayor capacidad del ser humano frente a tanta información, que ya lo habéis comentado antes, será su capacidad de selección de dicha información. Por eso he intentado en actitud reflexiva, anulando la vista y tratando de reflexionar. Tanto ella para que emite el mensaje como él que lo recibe. Y bueno, gracias por vuestra atención.
Gracias.